Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré con ustedes una perspectiva, reacción o comentario muy personal sobre el capítulo 1 de la parte 2 del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Rayita. En el capítulo anterior, que daba inicio a la parte 2 de esta novela, denominado por la autora como capítulo extra 2, Candy está de vuelta en su actualidad, en su presente, en su ahora, en la residencia donde vive junto a su amado o Anohito. Y la autora ya va revelando ciertos detalles de ese lugar donde se encuentra. Está junto al río Avon y también el jardín está repleto de narcisos, al igual que una rosaleda. Dicha rosaleda ella no se la encarga a más nadie, porque esa rosaleda viene siendo el vivo recuerdo de Anthony. Pues bien, Candy desde su presente rememora o se remonta a lo acontecido luego del fallecimiento de Anthony. Pues para Candy fue providencial el haber regresado al hogar de Pony, pues aunque continuaba afligida, continuaba triste, deprimida, abatida por el deceso de Anthony, el ambiente hogareño del hogar de Pony pues la hacía por momentos concentrarse en otras cosas y ocupar su mente, su tiempo en otras tareas. Ella había hecho ya de cuenta o estaba resignada a que ya el tío abuelo William no iba a estar interesado en que ella continuara formando parte de la familia. Al final del capítulo extra 2, arriba un coche que ella conoce demasiado bien. Así que sin más preámbulo, vamos a proceder a citar el siguiente fragmento del capítulo 1 de la parte 2 para su debido análisis. La espesa niebla cubría la cubierta del barco por completo. Candy está en un barco. Algo transcurrió desde que arribara el coche al hogar de Pony, que a todas luces aparentaba ser de los Arley, y que ahora Candy se encuentra en un barco. Vamos a ver qué está ocurriendo. ¡Qué frío!, se quejó Candy, colocándose mejor el manto sobre los hombros. Allí fuera, la alegría que llenaba el gran salón del transatlántico parecía real. Está cruzando un océano. Así que no, ahora que Candy es adulta, no sería la primera vez que ella cruza el océano. Hay que ver si el océano que está cruzando ahora es el mismo océano que cruzó años después para irse a vivir con su amado. Para los que no han visto mi video anterior, en el mismo donde yo estaba analizando el capítulo extra 2, de modo muy personal, muy individual, yo había llegado a la conclusión de que el lugar donde Candy se encuentra ya en calidad de mujer casada es en la ciudad de Stratford-upon-Avon en Inglaterra. Solo la autora puede decirme si me equivoco, pero vamos a ver hacia dónde es que se dirige Candy, porque un transatlántico también puede dirigirse a Oceanía, puede dirigirse a Asia, no necesariamente tiene que dirigirse hacia Europa. Muy bien. La oscuridad, la niebla, el sonido de las olas estrellándose contra la base del navío, la espuma blanca que se elevaba de forma brusca en medio de la noche. Y quiero reparar en esa última oración, porque del mismo modo como anteriormente otros personajes estuvieron vinculados o cegados por un cielo despejado, por una luz clara, que estaban iluminados, siempre esos personajes a los que me refiero estaban caracterizados por estar envueltos en una luz brillante. A partir de ahora habrá un personaje que esté más vinculado con la oscuridad, pero no necesariamente tiene que ser oscuridad en un sentido negativo, sino que pudiera tratarse de que Candy desde la oscuridad de repente se enciende una luz, o esté en penumbras y de repente sienta que algo se enciende o se prende o se ilumina. ¿Bien? Esto lo vamos a ver a partir de esta parte 2. Y lo tengo también anotado en mi cuaderno de detalles para los que me estén viendo por primera vez. Esta servidora lleva un cuaderno donde anota las impresiones, específicamente las sonrisas, los timbres de voz, tonos de voz,
emociones que producen Candy y también el efecto de la luz de algunos personajes. Pues también habla del navío, habla de sonido de olas. Esto al final del análisis lo voy a vincular con estos señalamientos que yo hago sobre el término o el verbo sumergir, que tal vez para algunos no tenga una gran importancia o tal vez yo esté exagerando la nota con esto de sumergir, pero al final voy a establecer una relación entre una cosa y otra. Candy no podía creer que se encontrara de verdad a bordo de aquel barco con destino a Inglaterra. Así que ella ya sabemos que se dirige finalmente al continente europeo y casualmente en el capítulo extra 2 pues yo establezco la gran posibilidad de que la Candy que comparte su vida con su esposo o con su pareja está en continente europeo. Vamos a suponer que ustedes no estuvieran de acuerdo conmigo en que sea en Inglaterra, pero está en un continente europeo, a juzgar por las características geográficas, la flora y los paisajes, además de las descripciones que hace el autor en dicho capítulo. Pero, ¿por qué sigo hablando o repitiendo elementos del capítulo extra 2 cuando ya estamos en el capítulo 1? Por la siguiente razón. La autora deja ver que Candy vive cerca de un río Avon y cerca de unos narcisos y de una rosaleda, y lo hace precisamente abriendo la parte 2 de la novela como un capítulo extra 2, y lo hace ya como persona adulta, como toda una mujer, como toda una señora. Lo que muchos de ustedes se preguntarán es por qué la autora no establece un orden lineal de la novela, por qué no hace un orden secuencial según van ocurriendo los sucesos y el crecimiento y desarrollo de Candy. Y en lugar de eso, pues hay otro tipo de orden. Yo pienso que la autora lo hace de manera estratégica. No creo que lo haga con el propósito de confundir o enviar mensajes ambivalentes. No olvidemos que la autora, y lo establece ella misma en el prefacio, para aquellos que no lo sepan, en el prefacio, la autora indica que ella está especializada en literatura infantil. Así que una persona que está especializada en literatura infantil no puede darse el lujo de enviar mensajes confusos, mucho menos cuando este libro está dedicado a lectoras. Y dicho por ella en el prefacio, que aunque ahora somos adultas, en el momento en que tuvimos contacto por vez primera con la saga de Candy Candy, éramos precisamente unas niñas o unas adolescentes cuando mucho. Así que voy a establecer las siguientes posibilidades de por qué la autora hace mención de Río Avon y de los narcisos en el capítulo extra 2 y no en ningún otro momento del libro. Si se fijan, hay una coincidencia entre ese detalle o esa observación y que ahora en el capítulo 1 de inmediato y prosiguiendo ya detrás del capítulo extra 2, de que Candice está partiendo rumbo a Inglaterra en un transatlántico. Y aparentemente, vamos a ver si esa Candy que va en transatlántico, ya estamos nuevamente haciendo retrospección a su adolescencia, o si sigue siendo la Candy adulta la que habla. Les voy a decir a dónde es que quiero llegar con todo esto. Voy a continuar leyendo para que ustedes salgan de duda de si esta Candy que está narrando, ya iniciando el capítulo 1, sigue siendo una mujer o de nuevo es la niña de 13 años. Vamos a ver. En el salón celebraban la fiesta de Año Nuevo, pero ella se había escabullido en silencio. La música en vivo, el baile, los ríos de champán y la gente achispada que reía con alegría, todo era demasiado festivo. ¡Año Nuevo! Aunque Anthony se haya ido, el tiempo no se detiene. Con esto Candy lo que quiere decir es que el mundo no deja de ser mundo, la tierra no deja de dar vueltas. No se trata de que Candy esté siendo insensible con Anthony, sino de que le guste o no, duélale a quien le duela, pésele a quien le pese, la vida continúa. Se aferró al pasamanos, húmedo por la neblina, con un leve suspiro.
En la lejanía resonó el silbido de la sirena del barco, así que ella está en la cubierta del barco, por eso es que ella tiene tanto frío, porque el barco va a toda velocidad. Si habla de oscuridad, de niebla, porque es de noche, de madrugada, hay una gran celebración. Año nuevo, así que están recibiendo un nuevo año, lo que significa que es de madrugada, así que debe hacer mucho frío en cubierta. ¿Cuántos días habían pasado desde que dejó el continente americano? A cada día que pasaba, la nave se acercaba más a su destino y Candy se alejaba más y más de su hogar. Esto de la nave de barco, no puedo evitar remontarme nuevamente al prefacio, donde Nayita, la autora, indica que en lugar de ver 9 molinos en el lugar donde se recreó la escena de Don Quijote de la Mancha, donde Don Quijote ve los molinos como enemigos, en vez de ver eso, ella vio barcos alzándose hacia el cielo. Así que mi mente vuela, tal vez son puras coincidencias, y tampoco espero que ustedes piensen exactamente lo mismo. Si piensan lo mismo, pues se los agradezco 1.000.000. Pero son cosas mías, mi mente está volando hoy. Ajá. Al parecer, siempre tengo que salir corriendo de los sitios. Candy alzó la mirada al cielo nocturno negro, sin estrellas, opacado tras la niebla, y sonrió. Sabemos que ya que es año nuevo, pero ¿de qué año? Lo sabremos ahora. Georges conducía el coche que llegó el día de la primera nevada. El hombre, tan inexpresivo como cuando la interceptó en su camino hacia México, se había limitado a explicarle las razones de su visita. Me ha enviado el señor William. Quiere que viaje a Inglaterra para asistir a clases en una prestigiosa escuela de Londres. Está todo listo, así que tendrá que partir de inmediato, señorita. La nieve no cesaba en su intento por cubrir todo el hogar de Pony de blanco. Pero yo estaba convencida de que ya no formaba parte de su familia, había objetado Candy. Entonces, confusa, pero Georges permaneció en silencio. Tenemos varias cosas aquí. Una, que efectivamente el tío abuelo William, al no haberle respondido a Candy la carta en el capítulo extra 2, donde ésta le pide que anule la adopción, pues él no le responde. Esto es para beneficio de los que no hayan tenido la oportunidad de leer o de ver los videos. Pues cuando arriba un coche en esa primera nevada al final del capítulo extra 2, efectivamente es que el tío abuelo William, al no responderle a Candy su solicitud de anulación, es porque no la acepta o simplemente hace de cuenta que su papel como principal responsable de la crianza de Candy, pues es él, es de él. Así que el tío abuelo William hace de cuenta que ella sigue bajo su cargo, y no solamente eso, sino que también imparte instrucciones para que ella reciba una educación en Inglaterra. Y es un colegio prestigioso, no estamos hablando de cualquier escuela, es un colegio prestigioso. Yo no me quiero adelantar, pero tres posibles razones por las cuales el tío abuelo William haya ordenado eso. Una, para que a Candy le quede claro que él la continúa considerándola su hija adoptiva. Dos, porque es parte de su obligación como encargado de Candy procurar que ella tenga una buena educación. Y tres, porque tal vez es el momento propicio para que estando estudiando en la mejor de las escuelas, en la mejor de las instituciones, lejos del hogar de Pony, tal vez eso la ayude a sobrellevar un poco lo ocurrido con Anthony, y puede tratarse de todas las posibilidades anteriores que he mencionado. Pero también con esto se confirma que eventualmente ella va a Inglaterra con el propósito de estudiar, y que por lo tanto el inicio de este capítulo ocurre poco después del fallecimiento de Anthony. Tan reciente como culminando el año, porque el recibimiento o el inicio del año nuevo ocurre en alta mar. Así que la Candy que narra el inicio del capítulo continúa teniendo 13 años. Por lo tanto, me llama aún más la atención que la Candy ya
toda una mujer que narra desde la tranquilidad de su actual o nuevo hogar cerca del río Avon. La autora presenta dicho pasaje justamente antes de que inicie el capítulo 1, donde también se hace mención de que Candy va a Inglaterra. Lo primero que pienso es que si ella lo logró hacer una vez cuando tenía 13 años, con el propósito de estudiar y no defraudar al tío abuelo William, estuvo dispuesta a hacerlo una segunda vez en esta ocasión para reunirse o para irse a vivir con la persona que ella ama. También aumenta la posibilidad que en mi opinión, humilde opinión, ya es casi una certeza de que el lugar donde vive con su amado efectivamente sea en Inglaterra. Tal vez haya quienes consideren que la autora ubica o posiciona ese pasaje o ese detalle del río Avon al inicio de la parte 2 solamente para crear ambivalencia o para distraer a distintos sectores del fandom. También pudiera tratarse de que la autora lo hace estratégicamente para vincular ese capítulo extra 2 con el capítulo 1. La pregunta es la siguiente: ¿de qué forma, si es que está vinculado el capítulo extra 2 con el capítulo 1, de qué forma está vinculado? Algo en la parte 2 y específicamente algo en el capítulo 1 va a estar estrechamente vinculado con la realidad que vive Candy ya como esposa en el capítulo extra 2. Así que hay que ver si esa relación o esa conexión o ese punto de encuentro entre ambos capítulos guarda relación con el amado de Candy, que es con quien comparte su vida. Hay que ver si lo que acontece en el capítulo 1 está relacionado o no con ese segundo y definitivo viaje que Candy da para reunirse con la persona amada. Bien, o si es solamente puro mecanismo, pura estrategia de la autora, precisamente para que cada uno de los dos bandos llegue a sus propias conclusiones. Continúo. Sin saber muy bien qué hacer a continuación, la muchacha había desviado la mirada hacia sus mentoras. Y ahora que veo que dice mentoras, yo había olvidado un detalle importante en el capítulo extra 2. Y es que se hace la mención de la siguiente línea, que es una de las últimas oraciones del mismo. Y cito: Jimmy, un muchacho que había llegado al orfanato en mi ausencia, intentó desafiarme una vez, sin saber quién era yo, y terminó perdiendo. Se rindió a regañadientes para cederme el puesto de líder. Mis tutoras se quedaron sin palabras. Incluso en la actualidad, si decidiera volver al hogar de Pony, estoy convencida de que nadie sería capaz de ganarme trepando árboles o con sus habilidades con el lazo. Y ahora nuevamente, regresando al capítulo 1, que vuelvo y menciono la última oración que leí, sin saber muy bien qué hacer a continuación, la muchacha había desviado la mirada hacia sus mentoras. Y esto remontándose al momento donde George hace llegada al hogar de Pony, indicándole que el tío abuelo William quiere que ella estudie en Inglaterra. Pues Candy considera a la señorita Pony y a la hermana Lane no solamente sus cuidadoras, sus madres por derecho, también se refiere a ella como mentoras y como tutoras. Vamos a ver si a lo largo de la historia ella se refiere a otros personajes como sus mentores o como sus tutores específicamente, ya que la autora expresa esos términos específicamente hacia ella. Vamos a ver si hay a lo largo de la historia otros personajes con los cuales ella use esos apelativos. Muy bien. Tanto la señorita Pony como la hermana Lane asintieron, parecían estar al tanto de todo. No sé si lo mejor para mí es mudarme a Londres, había pensado. Inglaterra estaba muy lejos. Al fin y al cabo, el mundo de Candy se limitaba a aquel pequeño pueblo y a Lakewood. Así que ya sabemos que en ese final feliz que tuvo Candy junto a su amado, sea quien sea su amado, y me alegro que sea feliz, sea con quien sea.
pues el mundo aparentemente es mucho más amplio para ella. Y no estoy haciendo spoiler, es que la novela así comenzó. Candy ya siendo feliz junto a la persona que ama. Cuando Georgia se dio cuenta de que no parecía convencida, le entregó 2 cartas, una de parte de Esther y la otra de parte de Archie. Querida Candy, ¿cómo estás? Esther y yo quisimos ir a visitarte, pero Georges nos lo impidió cuando intentábamos escaparnos de casa. Es culpa mía. No debía haber confiado en ese coche que mi hermano ha construido. No es más que chatarra, pero ya no importa. Te estaremos esperando en Londres. Estoy deseando volver a verte, Archie. Primero que nada, estoy viendo la dinámica siempre entre Archie y Esther, donde Archie siempre está regañando a Esther, aún siendo él el hermano menor, como queriendo hacerle ver que él tiene más madurez emocional o como que tiene más capacidad para ciertas cosas. Así que esta no es la excepción. Aquí le está recriminando el que el coche le falló en el momento que planearon visitar a Candy. No olvidemos que transcurrió muy poco tiempo desde que Candy se marchara de la casa de los Arley hasta que George la fuera a buscar al hogar de Pony. Apenas estaba nevando por primera vez. Así que lo otro que yo puedo ver aquí es que si ellos trataron de escaparse es porque probablemente la tía abuela Elroy no iba a ver con buenos ojos que ellos fueran a visitarla. Visitarla tan siquiera, no era ni siquiera tratar de convencerla de que regresara, era visitarla. Vamos ahora a la carta de Esther. ¿Sabes lo triste que sería la vida sin ti en Londres? Por fin nos hemos librado de la tía abuela Elroy, Candy. ¿Entiendes lo que significa eso? Ven, por favor, tráeme algo de tu alegría. Le he pedido a Georges que te entregue un par de regalos. El primero es una muñeca idéntica a ti. Prueba a tirar de la cuerda. El segundo es un flotador automático. Se infla solo al entrar en contacto con el agua. Así te sentirás más segura en tu viaje en barco. Te esperamos en Londres, Esther. Así que para Esther, la palabra no forma parte de su vocabulario. Para Esther no existe la más absoluta ni remota posibilidad de que Candy vaya a negarse. Y para rematar, él le envía unos inventos. Es una forma de decirle, estamos pensando en ti, o yo estoy pensando en ti, y estoy haciéndote estos inventos. Mira estos detalles que yo te estoy enviando, Candy. Obviamente en su muy particular estilo. Así que yo considero que ambos hermanos enviaron esta carta de forma individual, claro está. Pero también creo que en complicidad. Tal vez ellos escribieron por separado, pero ambos se pusieron de acuerdo en enviarle o hacerle llegar esas cartas. Así que lo hicieron precisamente para disipar las dudas que tenía Candy. Asimismo lo indica George. Cuando George se dio cuenta de que no parecía convencida, le entregó 2 cartas. Así que George se tenía reservadas las cartas porque se imaginaba que Candy iba a poner peros a ese traslado hacia Londres y que se iba a negar. Así que George se guardó su mejor carta, y cuando digo su mejor carta ahora lo digo en sentido figurado. Se guardó su mejor carta para el final, y ahí entonces George dice, si de veras no lo quieres hacer, aquí tienes estas 2 cartas. A ver si todavía me vas a decir que no quieres ir. Eso quedó magistral de parte de ambos hermanos Cornwell, como también de parte de Georges, reservárselo para el final. La muñeca de madera era idéntica a Candy. Cuando tirabas de la cuerda, sus ojos se abrían y sus labios se estiraban en una expresión alegre. Esther, yo no tengo la nariz chata. Aún así, la joven se había abrazado al regalo, sonriendo entre lágrimas. Señorita Candy, quiero que sepa que usted todavía es digna de ser la hija adoptiva de la familia Arley, había dicho Georges. Como normalmente era tan serio, había sido muy extraño escucharla hablar con tanto sentimiento. Por favor, le pido que no frustre las expectativas que el señor William tiene para usted. Así que el hecho de que George es una persona seria, reservada o poco expresiva no significa que no tenga sentimiento o que sea inhumano. Es que simplemente es un hombre estoico. Así son algunas personas, pero eso no quita que tengan nobleza en su corazón. Candy lo observó un instante sorprendida. Nunca he podido agradecerle todo lo que ha hecho por mí.
Candy había soñado durante mucho tiempo con ser digna del apellido Arley, pero los acontecimientos se habían desarrollado de forma diferente. Pequeña, esto es Georges, pequeña, no todos los días se te presenta una oportunidad tan maravillosa en la puerta de casa. Sea agradecida y acepta la oferta que te hace. A nosotras nos harías muy felices. Sabemos a ciencia cierta que tus raíces irán contigo allá donde vayas. Le había aconsejado la señorita Pony. A su lado, la hermana Lane no había dejado de asentir ni un solo segundo. Justo en aquel momento, la muchacha vio las cosas más claras que nunca. Así que, de manera que y de hecho, cometió un error porque cuando dije que estaba hablando George, realmente era la señorita Pony quien hablaba. Así que no es que la señorita Pony y la hermana Lane estén echando a Candy del hogar. No, de hecho la aceptaron de vuelta. Máxime luego de la desgracia tan grande que había ocurrido. Pero yo concuerdo con la señorita Pony y de hecho esto es algo que se lo inculco o trato de inculcarle a mis hijos a diario. Y es que las oportunidades son bendiciones. Y cuando el ser humano ve las oportunidades, un buen modo de mostrar gratitud ante esas oportunidades es aceptándolas y tomándolas como vienen o como se reciben. Muchas personas son demasiado duras consigo mismas y quieren ser tan desprendidas que en su empeño de dar no se fijan o no se dan cuenta de que para recibir bendiciones también tienen que aprender a recibir. Tampoco es recibir todo el tiempo y no dar nada, a cambio no, pero hay que aprender a recibir. ¿Y cómo aprender a recibir? Cuando se aprovecha al máximo las oportunidades que llueven porque son bendiciones. A medida que tomemos o aprovechemos las oportunidades, mostramos gratitud ante nuestros seres de luz, que en mi caso mi ser de luz es Dios. Mostramos gratitud ante la vida, ante el universo, ante el prójimo, nuestros semejantes. Y de ese modo, al nosotros mostrar gratitud por medio de esa oportunidad que estamos tomando, aprovechando o agradeciendo, nos van a llover por consiguiente aún más y más bendiciones. Bueno, procedo a citar para su respectivo análisis. El rugido del motor se unió al rumor de las olas y la música que provenía del salón se convirtió en un tango. Señorita Pony, hermana Lane, Anthony, murmuró en voz muy baja y enseguida notó cómo se le humedecían los ojos antes de cerrarlos con pesadez. Obviamente está lejos de su hogar, extraña a sus mentoras, cuidadoras, tutoras y desde luego lamenta lo ocurrido con Anthony. Está reciente, yo creo que no ha pasado ni un mes, o si acaso un mes. El viento era helador y una niebla espesa cubría el puente como un manto invisible que vestía a las ninfas oscuras que lo cruzaban. La muchacha decidió volver al interior entonces, pero se detuvo de golpe, con el corazón en un puño. Más allá de la niebla, le pareció distinguir la figura de alguien conocido. Después, cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudo ver por fin con claridad la espalda de un muchacho. Así que nuevamente la autora vuelve a enfatizar el hecho de que hay oscuridad, pero luego dice que cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudo ver por fin con claridad la espalda de un muchacho. Así que aquí ocurre claridad a consecuencia de una adaptación a la oscuridad. Eso envuelve cierta evolución. Hay que madurar la vista, hay que madurar lo que tenemos ante nuestros ojos lo suficiente como para adaptarnos a la oscuridad y ver la claridad en medio de esa oscuridad. El joven estaba de pie, quieto frente a la barandilla del barco, apoyado en esta con los codos ligeramente inclinado hacia adelante. Observaba en silencio la negrura del mar, pero parecía querer saltar al agua en cualquier momento. Preocupada, Candy decidió acercarse, pero entonces notó que le costaba respirar. El corazón le latía tan fuerte que le dolía. Anthony, los labios le temblaban.
Aquel muchacho se le parecía tanto, la postura de alguien absorto en sus pensamientos, el viento acariciándole el cabello, tan suave. Esa oración específicamente la voy a tomar ya mismito. Se acercó del todo, como si una fuerza invisible la estuviera atrayendo hacia él. La niebla no dejaba de moverse a su alrededor, cubriendo el perfil del joven, y Candy sintió que un peso muy grande le aplastaba el pecho. Fuerza invisible. Bien, a lo largo de la primera parte se hizo mención de que habían hilos invisibles que conectaban unos con otros personajes y no podemos evitar en esa primera, o no podíamos evitar en esa parte 1, asociar esos hilos invisibles pues con amistades, incluso con el príncipe de la colina y con Anthony. Sin embargo, voy a tener un momentito porque voy a recibir a mis hijos como es debido, como madre. Aquí de vuelta, pues, sin embargo, en esta ocasión, dice fuerza invisible. Algunos de ustedes pensarán que por fuerza invisible, pues se refiere a lo mismo a lo que se refiere el hilo invisible. Pero aquí la autora, pues no establece que dice hilo invisible, sino fuerza invisible. Hay que ver por qué se refiere a esta escena como fuerza invisible y no como hilo invisible. Y luego entonces, cuando haga mi análisis final de toda la novela, pues hablaré sobre lo que significa realmente el hilo invisible para los japoneses específicamente. Y muchos se sorprenderán porque hilo invisible tiene varios significados, así que no tiene una sola connotación. Muy bien, continúo. Cuando la niebla se disipó, Candy pudo ver por fin el perfil del muchacho con total nitidez. Dio un respingo ante la imagen, pero siguió observándole en silencio. «Está llorando», pensó. Le había parecido ver un destello plateado en sus ojos, que seguían clavados en la oscuridad que se extendía más allá del mar, desafiantes. Candy dudó por un instante, sintió que había presenciado algo que no debería haber visto, pero no quiso dar media vuelta. «Me recuerda cuando Anthony observaba a la distancia con esa mirada triste tan suya». La emoción llenaba el corazón de Candy. Así que tenemos que, es un momento que hay una espesa niebla porque es de madrugada, es un barco que está en alta mar, que va a toda velocidad, hace frío, está oscuro. Y está este joven y ella en un principio piensa que se le parece a Anthony. Sin embargo, la niebla se disipa y ahí es que ella dice, pudo ver por fin el perfil del muchacho con total nitidez. Y ahí pues es que se da cuenta, cuando dice se le parecía demasiado, aunque el joven que tenía delante era más alto y robusto. Ok, yo lo que pienso es lo siguiente, porque cuando ella ve a ese joven en medio de la niebla, primero que nada, es un momento que la autora no coloca la niebla por pura casualidad. La niebla lo que hace es que confunde los sentidos. La niebla opaca la visión, opaca nuestra perspectiva de las cosas. Y en ese momento de niebla, ella ve esta persona y esta persona se le parece en un principio a Anthony, pero la persona estaba llorando. La persona le recordaba a Anthony observando triste. Así que aunque dentro de esa niebla ella está consciente de que la figura que tenía ante sí era alto y robusto, ella dice que el parecido sigue siendo sorprendente. Así que la conclusión a la que yo puedo llegar de modo muy personal es de que cuando Candy ve a este joven que se parece a Anthony en medio de la niebla, lo hace específicamente evocando aquel momento en el que Anthony está observando con mirada lejana y ausente a lo largo del jardín porque está en un momento de tristeza recordando el fallecimiento de su propia madre. Así que creo que este parecido que siente Candy es más bien en términos de la actitud que ella ve en este joven que está encubierta, que al igual que como se hubiera mostrado Anthony en vida, se veía triste. Incluso este joven de ahora está llorando. Incluso ella
le pareció ver un destello plateado en sus ojos clavados en la oscuridad, así que el destello plateado pudieran ser lágrimas agolpadas. Así que creo, sabe, que en ese sentido o puedo entender o me atrevo a opinar de que es en ese sentido que Candy entiende que este joven se parezca a Anthony, aun cuando sabe que este joven es más alto y es robusto. También pudiera ser una especie de, no sé si decir epifanía o un momento, yo no quiero decir sobrenatural, tal vez lo que está suscitando es un momento de transición. En cuanto que la niebla nubla la visión de Candy, jugándole una mala pasada, engañándola visualmente con un joven que se parece a Anthony, pero que se parece sobre todo en esa expresión de tristeza. Así que vamos a ver en qué sentido puede suscitarse una transición, ya que el elemento que marca dicha transición es la niebla, y ahora la niebla se disipó. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Quién anda ahí?, dijo el joven de repente con voz firme, girándose hacia ella. El tono que había utilizado no casaba para nada con su imagen apenada. Lo siento, parecías tan triste. Temía que quisieras saltar del barco, murmuró Candy aturdida. ¿Aturdida por qué? Porque no se esperaba que el joven le hablara con un timbre de voz que para nada era parejo junto con el semblante apagado de su rostro. ¿Triste? ¿Yo? El muchacho se señaló el pecho con el índice y luego estalló en grandes carcajadas. El chiste no ha estado mal, así que estoy triste y quiero lanzarme al mar, exclamó sin dejar de reírse. Candy comenzó a ponerse nerviosa, sentía que le estaba tomando el pelo. Aquel muchacho ya no se parecía en nada a Anthony. La luz que había visto en sus ojos hacía apenas un momento debió de haberla imaginado. Esto confirma mis sospechas. El parecido que Candy había hallado entre Anthony y este otro chico o este otro joven no era sino el producto de esa expresión de desasosiego que mostraba dicho joven en un inicio, pero ahora al él cambiar de actitud y empezar a mofarse, a reírse, a tomar las cosas a chiste, pues ahí es que ella dice, no, este no es como Anthony, pero está hablando también de la personalidad del joven. Todavía no sabemos si físicamente se parece a Anthony. Estamos hablando ya de la personalidad y ahí es que a su vez la niebla también se disipa. Así que ese efecto como de encantamiento, como de entrampamiento, ese efecto de la niebla, ese efecto de opacidad ya se fue. Y con ello, Candy no solamente tiene una visión clara en términos literales de quién tiene enfrente, sino que además del modo como se conduce este chico es completamente diferente. Pero vuelvo y repito, todavía no sabemos si físicamente se parecen. Muy bien. ¿Qué haces aquí sola? En el salón están celebrando el Año Nuevo. Volvió a hablar el joven. Eso muestra interés de parte de él, aunque lo disimule. No me gustan las fiestas, respondió Candy con gesto ausente, aunque parecía molesta. Ya, seguro que no. Mejor di que no tienes a nadie con quien bailar. La rectificó él, riendo de nuevo. ¡Te equivocas!, exclamó ella. No se ofenda, doña Pecosa, ironizó el joven. Si te enfadas, las pecas se te marcan más. Acercó su rostro al de Candy y silbó. Es una barbaridad. Tienes cara detrás de tantas pecas. Pobrecita. La muchacha le miró con el ceño fruncido. Lo siento mucho por ti, pero yo adoro mis pecas. Incluso me gustaría tener más. Lo tuyo es por envidia porque no tienes ninguna. Le reprochó. ¿Cómo dices? El desconocido fingió sorprenderse y se acercó un poco más a ella. ¿Entonces también te enorgulleces de esa nariz chata? No, esa mirada tan traviesa no se parecía en nada a la de Anthony. Esto es el pensamiento ya de Candy. ¡Claro que sí!, exclamó Candy. Me la aplazo todos los
masculló. Presa de la rabia, la muchacha se presionó la nariz hacia abajo, pero el joven siguió burlándose de todos aquellos aspectos físicos que a Candy le preocupaban. Aquellos aspectos físicos que a Candy le preocupaban. En la parte 1 se desprende de que a Candy en un principio pues le incomodaba tener pecas porque muchas personas hacían alusión a ellas y luego como que aprendió a estar en paz con su apariencia. Pero sí, le habían preocupado sus pecas y también se hacía mención de la nariz chata, aunque lo más que le preocupaba eran las pecas. Pero ella estaba resignada a tener pecas. Ella aceptaba el hecho de que nació así, de que tenía las pecas y de que tenía la nariz chata. Pero me llama la atención también que él siguió burlándose de todos aquellos aspectos físicos que a Candy le preocupaban. Así que ella, aunque lo disimule, ella sí como que siente que le afecta esas palabras de él. No solamente eso, Candy pasa de la tristeza al enojo. Así que por primera vez en mucho tiempo, Candy se permite estar enojada con alguien. Y ya pues no está pues con este estado de depresión, sino que ella ve que definitivamente este joven no es como Anthony, no se parece a Anthony, y da paso al enojo porque ve que él está riéndose, mofándose. Vamos a proseguir. Menuda energía tienes, comentó finalmente el muchacho. Riéndose, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el puente. Me voy antes de que me muerdas. ¡Feliz Año Nuevo! Ha sido divertido hablar contigo, doña Pecosa, dijo y alzó un brazo para despedirse. Silbando, desapareció entre la niebla. Candy lo observó alejarse e incluso le enseñó la lengua. Estaba enfadada consigo misma por haber dejado que un completo desconocido se burlase de ella, por haberse dejado llevar por lo mucho que se parecía físicamente a Anthony. Y repito eso último, por haberse dejado llevar por lo mucho que se parecía físicamente a Anthony. Bien pudo el autor haber dicho, estaba enfadada consigo misma por haber dejado que un completo desconocido se burlase de ella por lo mucho que se parecía a Anthony, pero no. La autora antecede eso con esto, por haberse dejado llevar por lo mucho que se parecía a Anthony. Y esto me da a entender que a partir de este momento ya podemos comenzar a pensar en que no hay tal cosa como un parecido físico entre este joven y Anthony. Digo, tal vez no al 100%. Y también lo otro que estoy viendo es lo siguiente, para las generaciones actuales o contemporáneas, tal vez este comportamiento de este joven pudiera caer como bullying. Existen unas posibilidades al respecto. Una, que tal vez sí su comportamiento caiga como dentro de lo que es bullying. Otra posibilidad es que no sea bullying, pero sí la está molestando por puro gusto. Recuerden, para que haya bullying tiene que haber un patrón. Bullying no es que porque una persona se burló de mí en un momento aislado, eso sea bullying. Para que sea considerado bullying, y lo digo yo que sí sufrí bullying hace varios años mientras estaba estudiando en la escuela intermedia y secundaria, pues para que haya bullying tiene que haber un patrón, ya tiene que haber un registro de varias incidencias. Así que... Pero de todos modos pongo el bullying como una posibilidad para beneficio de aquellas generaciones actuales cuyo concepto de bullying pues es un poco más sencillo. Muy bien. Y también puede significar lo siguiente. Él se fijó en sus pecas, se fijó en su nariz chata en cuestión de segundos. O sea, un chico que aparentaba estar llorando, si es que la imaginación no engañaba a Candy, no hace más que verla, empieza a reírse, empieza a burlarse, rápido le dice que tiene pecas, que tiene nariz chata. Para que él haya visto eso, es porque tuvo que haberse fijado en ella detenidamente. Así que puede ser que este chico forme parte de estas personas cuya manera de mostrar que le agrada a alguien es molestándola. Se lo digo porque a mí me pasó también. Es verdad que yo estaba en 3er grado cuando eso me pasó, pero el chico se la pasaba molestándome. Resultó ser que yo le gustaba tanto que trató de ponerse fresco conmigo. Así que
Mi mamá tuvo incluso que ir a hablar a la oficina de la directora en la escuela. A ese nivel fue. Pero no era un chico que me molestaba por hacer bullying, era que yo le gustaba al chico. Pero no sabemos si yo me estoy equivocando. A lo mejor el chico simplemente la está molestando porque a Candy, porque no le gustó que ella lo interrumpiera en ese momento tan privado. O sí le estaba haciendo bullying. A lo mejor él se propuso que a partir de ese momento iba a estarla molestando el resto del trayecto en el transatlántico. Es una posibilidad. Muy bien. Señorita Candy estaba buscándola, dijo Georges, apareciendo en el sitio en el que había estado el muchacho minutos antes. Candy intentó serenarse. Esta noche la niebla es muy densa. Imagínese que cae al agua accidentalmente. ¿Cómo podría informar de algo así al señor William? Así que Georges está genuinamente preocupado por Candy, pero también está preocupado por qué va a decir al tío abuelo William, porque mientras Candy está viajando con él en el transatlántico, porque aparentemente, por lo que podemos ver, el tío abuelo William no está en el barco. Así que, por lo tanto, Candy es su responsabilidad. Y cuando digo su responsabilidad, me refiero a que es responsabilidad de Georges mientras está en el barco. Perdóneme, se disculpó Candy con honestidad y empezó a caminar a su lado. Una pregunta, Georges. ¿Se ha cruzado por casualidad con un joven mientras venía a buscarme? ¿Se refiere usted al señorito Granchester?, preguntó el hombre. ¿Así que se apellida Granchester? Sí, creo que es el hijo de una familia de nobles ingleses. ¿Qué?, exclamó Candy entonces. ¿Ese joven tan arrogante y tan descarado es un noble? Si se menciona que es un hijo de nobles ingleses, es porque el muchacho no está visitando Inglaterra, sino que está regresando a Inglaterra, para que lo vayan tomando en cuenta. Y parece ser alguien o una familia tan importante que incluso Georges sabía quién era. Alguien tan comedido como Georges. ¿Es que le ha sucedido algo con el señorito?, preguntó Georges. No, pero se parece muchísimo a Anthony, susurró ella. ¿Al señorito Anthony?, musitó el hombre deteniéndose en seco. Incapaz de aguantar el dolor en la mirada de Georges, Candy esbozó una sonrisa enorme y preciosa. Pero me equivocaba, dijo con aire contrariado. No se parecen en nada. ¿Ese muchacho es un noble? Anthony era mucho más distinguido y elegante. Él sí que era un noble en todos los sentidos, ¿no cree? Georges no respondió. Se limitó a bajar la mirada al suelo. Candy también permaneció en silencio el resto del camino. Así que aún quedan 3 días para llegar a Inglaterra. Duerma bien, le aconsejó el hombre en la puerta de su camarote, sin querer mirarla directamente a los ojos. Vamos a hablar de Georges. Bien, primero empiezo por eso último. Sin querer mirarla directamente a los ojos significa que él siente pena por lo ocurrido con Anthony, pero más que nada él siente pena por Candy. Y yo lo voy a decir porque él siente pena por Candy, y es por todo esto que se ha leído anteriormente. Vamos por partes. Dice... George se la encuentra, le dice que está preocupado por ella le pide disculpas, entonces procede a preguntarle por ese joven con el que se había encontrado en la cubierta. Así que ese joven la hizo enojar, lo que significa que por fin ella siente una emoción bien viva luego de todo este tiempo de tristeza, de depresión. Pues alguien la hace sentir una emoción fuerte, aunque sea enojo, pero entonces... le pregunta, le increpa por el muchacho y eso significa que ese muchacho dejó una impresión en Candy, tal vez negativa por la forma en que suscitaron las cosas, pero hizo que Candy le preguntara a Georges sobre él. O tal vez algo posible también es que Candy le preguntara a Georges sobre él para asegurarse de que no fue un sueño o que su imaginación no la estaba engañando, de que realmente eso pasó. Tal vez era una forma de ella asegurarse de que eso sí ocurrió y de que sí, ella estuvo platicando o discutiendo con ese otro joven. Pero ahí es que Georges le dice, el señorito Granchester, etcétera, etcétera. Pero cuando ella le dice, se parece muchísimo a Anthony, miren cómo él reacciona, al señorito Anthony, musitó el hombre deteniéndose en seco. Incapaz de aguantar el dolor en la mirada de Georges, Candy esbozó una sonrisa. Hay dolor en la mirada de Georges porque a Georges también le aflige la partida de Anthony, pero me llama la atención cuando él dice el señorito Anthony, musitó el hombre deteniéndose en seco.
No solamente por la mención de Anthony que le causa dolor. Cuando dice así al señorito Anthony, al mismo tiempo él ya conoce de referencia al señorito Granchester. Y qué raro que en ese momento, cuando Georges esboza una sonrisa y deja que Candy continúe hablando y diga, ay, es que no se parecen en nada, en ese momento, ese era el momento para que George le hubiera dicho, sí, efectivamente se parece mucho a Anthony. Pero eso no ocurrió. Si Georges no le menciona que se parece mucho a Anthony y se mantiene cabizbajo, deja que ella se desahogue, que ella exprese lo que tiene que decir, es porque ese joven con el que se encontró físicamente no se parece tanto a Anthony. Así que no solamente no se parecen en personalidad, sino que no se parecen físicamente. De lo contrario, Georges hubiera hecho una mención al respecto, aun cuando es un hombre de pocas palabras. Porque si Candy le hubiera dicho, ay, se parecía a Anthony, pues Georges, vamos a suponer que es un hombre pues que no habla mucho. Pues a lo mejor él hubiera sentido con la cabeza, hubiera dicho sí, efectivamente, y ya, y hasta ahí llegaba la conversación por tratarse de Georges, con sus breves palabras. Pero ni eso. Él baja la cabeza, pone dolor en la mirada. Luego entonces ahí es que ella dice, no, pero yo me equivocaba. Este muchacho es más noble, claro, porque Candy todavía está en duelo por Anthony. Así que no puede evitar, pues, desde luego, pues enaltecer las virtudes de Anthony por encima de este muchacho que se estaba mofando de ella. Así que no, Anthony es mejor que este otro. O sea, no pudo evitar la comparación. Y también otro motivo por el cual no pudo evitar la comparación es porque para ella, ¿cómo les digo? Para ella afianzar el recuerdo de Anthony y la lealtad que le demuestra hacia él. Bien. Luego entonces George no responde, se limita a bajar la mirada, le dice, mire, duerma bien porque siente pena por ella. Él siente pena por ella. No se atreve a mirarla directamente a los ojos. Así de grande es la pena que siente Candy por lo ocurrido por Anthony, que parece ensañarse con este otro muchacho al punto de compararlo y decirle, este muchacho es un malcriado, Anthony es mucho mejor que él. Muy bien. Gracias, Georges. Buenas noches, murmuró Candy. Antes de que el hombre desapareciera pasillo abajo, la muchacha volvió a llamarle a pleno pulmón y con voz alegre. ¡Feliz año nuevo, Georges! Espero que este año le depare tan solo buenos momentos. Georges se detuvo y se giró lentamente para mirarla. Yo también le deseo lo mismo, señorita. Feliz año nuevo, susurró, inclinando la cabeza hacia ella en una pequeña reverencia. Georges es un buen hombre. Aquel año marcaría el inicio de una nueva vida, o al menos eso pensaba Candy. Miren la oración con la que la autora termina esto. Aquel año marcaría el inicio de una nueva vida. Miren qué manera de dar comienzo al capítulo 1, con la autora sentenciando a través de la narración o de la perspectiva de Candy que aquel año iniciaría una nueva vida. Y no solamente porque es año nuevo. Año nuevo solamente aquí está como manera metafórica de sustentar o solidificar aún más el mensaje de la autora. Una nueva vida. Así que sí, efectivamente es una transición como yo venía mencionando hace unos momentos. No solo elementos de transición, la niebla, el viaje en barco, el inicio de año nuevo y esta nueva etapa. Aquel año marcaría el inicio de una nueva vida, o al menos eso pensaba Candy. Hasta la misma Candy está consciente de que eso era una transición. Y es una transición que prácticamente es mandatoria. Porque ya el hecho de haber perdido a Anthony la obliga o la hace verse forzada a tener que abrazar los cambios. Finalmente, y con esto de que se menciona a ese joven Granchester, para beneficio de aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer esta historia previamente, si este nombre se menciona en el capítulo 1, y así es como finaliza, y se refieren al muchacho como por su apellido, es porque definitivamente vamos a saber más de él a lo largo de la historia. No es por puro relleno o por puro adorno que la autora pone esta estampa o esta escena. ¿Bien?
Pues vamos a ver entonces qué acontece luego. Esto sería todo por el momento. Si te gustó este video, puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. También puedes decirme lo que deseas en tus comentarios. Les envío un enorme abrazo. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima.